Bienvenidos al episodio 2 de Coaching al Día. Aquí estamos nuevamente con otro tema de interés para seguir este camino de aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Sí, recuerden que están invitados a formar parte de la conversación usando los canales que ofrece el medio por el cual estás viendo o escuchando esto. Entonces deja allí tu comentario y contribuye para que esta conversación se enriquezca con tus aportes. ¿De qué hablamos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de coaching. ¿Qué es el coaching justamente? Para variar, otro tema en el que no hay consenso. Bueno. Bueno, hay algunas cosas que yo creo que sí están, lo hablábamos en el episodio anterior. Si no lo has visto, puedes echar para atrás, verlo y luego le das continuidad con este. Hablábamos, yo creo que el consenso está en el tema de la no directividad. Sí, aunque hay casos que hablan de coaching directivo ya. Entonces, pues... Claro, ahí sería preguntarse si es directivo, es coaching. Claro, entonces, bueno, por eso creo que no hay un concepto que es coaching. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Y hay otra discusión allí que si pudiera verse ya metiéndonos en temas lingüísticos y tal, que no es el caso, no vamos a ahondar en ello, pero que si el coaching es una profesión o no es una profesión, o es una metodología o no es una metodología, porque si es profesión tiene que tener esto, y si es metodología tiene que tener esto otro. Entonces, bueno, sí. No pretendemos entrar en esas aguas, pero sí, de alguna manera, dejar acá, un bosquejo de definición según nosotros entendemos el coaching. Por allí, por cierto, recordaba a nuestro gran amigo, colega y socio de la Academia de la IACPNL, Luis Figuera, quien estuvo haciendo justamente una investigación, trabajo sobre cómo definir el coaching. Y qué tanto se podía calificar o no como profesión, porque vemos que grandes influyentes en el mundo del coaching, incluso de los primeros creadores, autores de libros importantes, lo llamaron o lo llaman en algunos textos profesión. Luis en algún momento dio una conferencia y él se refería a que no podemos calificarla de profesión, dio una serie de argumentos bien interesante. Podríamos en algún momento invitarlo al programa y que pues nos ilumine también a la audiencia con todos estos argumentos. Sin embargo, en resumen, él decía más bien que una profesión es una protoprofesión, porque está en camino a hacerlo, ¿no? Sí, bueno, creo que es llamada profesión en el sentido de que es lo que ciertas personas ejercen profesionalmente y les da sustento para su vida. Entonces, digamos que hablando en términos de lenguaje del día a día, pero entonces si vamos a los temas lingüísticos de que profesión significa esto y viene de tal cosa, pues probablemente hay cosas en las que no califica, igual como podría ser que algunas personas definen el coaching como una metodología. Y si nos vamos a un experto en esas áreas, no, una metodología tiene que tener esto y esto. Y probablemente el coaching no tiene todas esas características. Entonces, particularmente, para no entrar en esos temas de polémica y tal, cuando estoy definiendo, a mí me gusta llamarlo, obviamente por mi formación y por mi background académico, me gusta llamarlo un proceso. Okay. Porque ¿qué tiene un proceso? Un proceso tiene... Tú conoces del tema... Tienes bases allí en los sistemas. Sí, claro. ¿Qué tiene un proceso? Un proceso es una cajita negra a la que recibe una entrada y que da una salida. Entonces, ¿qué pasa allí? Dentro de esto, pues es el coaching. Es justamente lo que nos da una entrada, que es un estado inicial. Se aplica este proceso llamado coaching y nos da una salida, que es el estado deseado. Okay. Hay otras personas que prefieren llamarlo método.
Sí, metodología. Sí. Yo normalmente la llamo así, más bien como metodología, incluso disciplina. Profesión no me atrevo a llamar. Y hay quienes dicen que es un arte porque cada persona le da su toque personal. Y entonces en ese sentido es el arte. Se habla del arte de hacer preguntas. Exactamente. ¿Y qué tenemos? A ver, ¿qué tal si hablamos de ese origen? Del origen de esa palabra, coach. ¿De dónde viene? Y sobre todo esa confusión que hay. Bueno, sobre todo acá en Norteamérica. Cuando uno habla aquí de coach, claro, es el entrenador deportivo, ¿no? Es de hecho, el profesor de deportes. En las escuelas acá ese es el coach. El profesor de deportes, el que te entrena en el tenis, el que te entrena en cualquier disciplina, ese es el coach. Sí. Bueno, y creo que en general, en las partes de Latinoamérica en las que participé en formaciones, también se da ese tipo de confusión. Porque pues el término coach que se conoce, es que hay ciertas... Cuando tú hablas de coaching, pues la persona asocia que eso se generó acá en Estados Unidos automáticamente, no sé por qué. Yo recuerdo, no voy a mencionar quién, porque de repente no quiere, pero que cuando le hablé de coaching a alguien, hace muchos años, no sé, por el 2008, 2009, la persona me dijo, no, yo no puedo hacer eso porque yo no sé hablar inglés. Entonces, hay cierta confusión del origen también de todo esto. Entonces, si creemos que viene de acá, de América, de Norteamérica, entonces lo más natural es coach. Vamos a buscar la traducción. Es entrenador. Fíjate qué cosa. Entonces, y es como justamente en el mundo del deporte así llamamos en nuestros países de habla hispana al entrenador. El coach. El coach o el entrenador. Y el mundo deportivo ha contribuido muchísimo a eso, porque si tú ves un juego de baloncesto, de fútbol, o de fútbol americano. Bueno, más todavía. Exacto. Entonces tú ves que cuando sale la figura del entrenador, dice abajo, coach. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que se ha popularizado. Sin embargo... Y en esto tampoco hay consenso sobre el origen de este término coach. Tú tienes por allí algo para mostrar, ¿no? Sí. Que el origen del término coach referido al proceso de coaching se origina en la ciudad húngara de Kos. Y viene justamente de coche, un cochecito como este que ustedes ven acá. Y de repente hacemos un zoom luego cuando estemos editando para que se vea mejor. Sí. Pues quienes lo estén viendo en YouTube, pues los quienes ven en el canal de podcast, imagínense esos carruajes que eran tirados por los caballos. De eso estamos hablando. Carruaje de época. Pero resulta que en esta ciudad de Kos hicieron una mejora notable a estos carruajes y le pusieron un sistema de suspensión que hacía que el viaje fuese muy placentero en la época. Lo tunearon. Sí. Entonces... Enchúlame la máquina, como en el programa. Enchularon ese carruaje y se hizo muy popular en toda esa zona. Y entonces se convirtió en un símbolo de alcurnia, de poder, de estatus, el moverse en el carruaje de Kos. Y como esto se hizo popular, ese término se fue yendo a otros países, a otra cultura, y se fue pues, como transformando. Entonces, pues en alemán le decían Kutsche, en italiano Kosho. Aquí en inglés se mantenía como coach, pero resulta que en español, al llevar el término coche, por algún motivo se fue convirtiendo en coach también. Y así se quedó. Ahora, lo interesante de todo esto y lo que nos puede dar luces para llegar a una definición es la metáfora que hay entre el coaching y ese carruaje. Claro. Porque ¿qué hacía el carruaje? Pues llevaba a las personas de un lugar a otro. ¿Qué hace el coaching? Llevar a las personas de un lugar a otro. Exactamente. La diferencia allí que hay es que el carruaje iba conducido por el chofer, obviamente, pero en el coaching el volante o el que dirige el destino es el cliente. Exacto. Entonces, bueno, fíjate cómo ya ahí
vemos una definición, ¿no? En esa Sí. metáfora, ¿no? Y que tiene que ver con el coaching. Es ese traslado o el proceso de trasladar, como decías tu proceso también, trasladar la persona desde un lugar donde se encuentra al punto donde quiere llegar. Correcto. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues ya ahí... Entra son otros temas, ¿no? Sí, justamente entra la metodología. Entra la metodología, Imagínate que tú exacto. quieres hacer un viaje. Yo quiero irme de viaje desde este punto A a este punto B. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo primero hago un análisis de qué, con qué cuento, cuánto dinero tengo. El carro está en buenas condiciones. Hace falta hacerle cambio de aceite, los cauchos, el repuesto, el gato me sirve. Exacto. Entonces yo Incluso ¿cómo me voy? Si es en carro, en avión, en tren. Entonces viene como una suerte de análisis o de diagnóstico de cuál es mi situación actual, de qué es lo que puede pasar en el camino para yo poder llegar a ese punto. Entonces es un viaje. Fíjate, el coaching es un viaje. Pero es un viaje de autodescubrimiento, de realización, de logros, de concreciones, etcétera. Alguien decía, escuchaba algún tiempo, decía si el coaching como proceso no transforma al cliente, no es coaching. Entonces, porque es parte de la esencia de esta disciplina o de este arte, ¿no? La transformación del ser. Creo que es alguien seguramente que tenía un enfoque más ontológico hacia lo que es el coaching. Entonces fíjate cómo, pues, ahí también podríamos mostrar algunas definiciones oficiales. Por ejemplo, está la ICF, que es uno de los organismos que ha intentado regular la práctica del coaching a nivel mundial. Habla del coaching como una relación profesional continuada. Aquí no habla de metodologías, de métodos, pero fíjate que sí, lo define como un proceso. Mediante el proceso de coaching. Y hay un término acá interesante, relación profesional continuada. Porque da a entender que pues esas transformaciones requieren de un trabajo. Todo tiene su tiempo, su proceso. Claro, alguien podría decir, bueno, una relación profesional continuada. Fíjate, utilizaron el término profesional, ¿no? Sí. Lo que hablábamos hace un rato. Una relación continuada es también una psicoterapia. O sea, yo puedo ir a un psicólogo. Mira, claro, tengo tal situación, necesito ayuda aquí. Y esa es una relación profesional continuada. Correcto. Entonces, ahí hay un tema de diferencias, ¿no? Y ojo que pues también desarrollaremos esto a profundidad porque es un tema muy importante. ¿Dónde están los límites del coaching? Para no entrar en lo que es el intrusismo. Exactamente. Que es algo que se ha cuestionado mucho. El tema de que hay personas que pues, no tienen la debida experiencia, el debido conocimiento de todo esto y pues prácticamente están intentando hacer psicología o psicoterapia sin tener la debida formación. Disculpa, pues me acordaba que tú me mencionaste una vez, y bueno, esto es un tema bien interesante, que hay, o sea, normalmente uno define, cuando entra a definir coaching en procesos de instrucción, les dice a las personas que no es coaching. O sea, ¿qué no es coaching? Bueno, coaching no es psicología, coaching no es mentoría, no es consultoría. Coaching no es consultoría. Y tú me comentaste una experiencia, no sé si la quieras compartir acá. ¿La de la radio? Sí, la de la radio, ¿no? Sí, porque es que justamente creo que ese es uno de los momentos complicados. Cuando alguien te pregunta, pero ¿qué es eso que tú haces? ¿Qué es el coaching? Porque es por todas estas cosas que no hay un consenso y decirle, no, es que es una conversación en la que yo ayudo a que la persona descubra qué es lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos. Pero entonces, tú le dices qué es lo que tiene que... No, yo no le digo, yo lo ayudo a que él sepa. Entonces se vuelve una cosa como abstracta. Y siempre, como hay confusión, es como psicología. Ahora es como... No, entonces yo creo que pues todo el mundo o la gran mayoría de las personas que trabajan en este mundo empiezan, vamos a marcar ciertas distinciones inicialmente. El coaching no es esto, no es aquello. Y entonces yo, muy nuevo, asisto a esta entrevista en la radio y empiezo a decirle a la locutora, a la conductora del programa, que no es coaching. Y ella me detuvo allí en seco. No. Yo no te pregunté a ti qué no es coaching. Yo a ti te pregunté qué es coaching.
Y bueno, pero es que para yo poder, estoy haciendo un contexto, vamos a un corte comercial y se acabó la entrevista allí en ese instante. Entonces, bueno, es que es uno de esos momentos incómodos que seguramente si tú en algún momento lo has vivido, sabes que no es sencillo decir, no, el coaching es esto, y hacerlo de una forma en que una persona que nunca ha visto una sesión de coaching lo entienda. Exacto. Bueno, veamos otras definiciones. Sí, entonces, fíjate, ICF habla de proceso y habla acá de una relación profesional. Y fíjate, utiliza la palabra profesional, coaching profesional. Relación profesional, la utiliza en un par de ocasiones, ¿no? Aquí tenemos la ICC. La ICC, que es International Coaching Community. Dice, es definido de diferentes maneras para ayudar a las personas a cambiar la forma en lo que desean encaminarse en la dirección que quieren. Ayuda en todo nivel, pues es una definición un poco ambigua. Sí. No deja mucho allí. Lo que sí es importante de lo que destacan acá en esta definición es que construye conciencia, refuerza el poder de decisión y conduce al cambio. Lo que tú mencionabas hace un instante. Del efecto transformador del coaching. Y vamos a lanzar esta última y luego seguimos la discusión. Esta es la Escuela Europea de Coaching. Coaching es el arte de hacer preguntas. Esto ya aquí estamos entrando en la esencia, ¿no? Sí. El arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de los objetivos. Fíjate, el arte de hacer preguntas. Entonces... O sea, no es disciplina, no es profesión, es arte, ¿no? Qué interesante. Y es... a mí me parece maravilloso eso del arte de hacer preguntas. Ahí Alfredo Ángel, uno de nuestros formadores, yo siempre me vi extasiado cuando lo veía haciendo sesiones de coaching, porque el tipo de verdad es un artista haciendo preguntas. Hace unas preguntas preguntas incómodas. Te dejan congelado. Esa es justamente la esencia. Esas preguntas incómodas que te sacuden. Te sacuden, sí. Entonces, me gusta mucho esto del arte de hacer preguntas. Me identifico con esa forma de definir el coaching. Y vemos acá cómo habla a través del aprendizaje, algo bien importante, porque una de las mayores influencias del coaching es de la pedagogía, ¿no? El coaching tiene que ser pedagógico, tiene que ver con que... Y eso desde el origen, desde que Timothy Galloway propone el coaching, es para que las personas, no declarado como coaching, incluso cuando John Whitmore lo propone como coaching, habla de como un proceso de aprendizaje, o sea, que la persona aprenda a hacer las cosas a través de un método, de un procedimiento, de un proceso de preguntas, ¿no? De un arte, preguntas que te lleven a ese despertar de conciencia y a ese autoaprendizaje. Sí. Ahora, fíjate que me gustaría puntualizar algo acá en torno a lo que leíamos en la primera definición de relación profesional continuada. Porque podría malinterpretarse esto como que, pues, cuando tú inicias un trabajo de coaching con tu coach, eso tiene que permanecer por el resto de tu vida. Y no, es importante que aclaremos que el coaching pues no es no es que vas a estar amarrado a ese proceso. No se me viene la palabra adecuada en este momento. Pero inclusive con una sola conversación de coaching hay cosas que pueden resolverse. Pero en muchos casos pues, sí se requieren más sesiones. Pero lo importante es que como ese aprendizaje justamente viene de las propias experiencias de la persona, no se crea, la palabra la acabo de encontrar, la que se me perdió, dependencia. Exacto. No se crea dependencia con el coach. La intención de todo buen coach es que en un periodo de tiempo más corto que largo, esa persona pueda andar su camino por sí sola. Claro, acá vemos justamente cómo, por ejemplo, que quiero hacer alusión a esto, ¿no? Lo veíamos en el episodio anterior, cómo otras disciplinas han influido en el coaching, en la evolución del coaching. Y justamente una de estas ha sido la programación neurolingüística, definida como
como Joseph O'Connor, el combustible de más alto octanaje, pues, haciendo un símil entre que el coaching es como un auto de carrera que sirve para llevarte de un sitio a otro, pues entonces la PNL sería ese combustible de alto octanaje para que llegues más rápido al destino. Y la incorporación de tecnologías como la PNL en el coaching lo que ha permitido justamente es que las sesiones sean más rápidas, más efectivas, más transformadoras desde los procesos inconscientes de la persona, generar cambios de aprendizaje y que encuentre esa transformación y logre el resultado deseado. Por eso, cuando hablas del tema de la dependencia y de una relación que podría ser a largo plazo, más bien la tendencia es que no sea tan a largo plazo, ¿no? Salvo ciertos profesionales o pseudo profesionales que han buscado, ven esto más bien como un negocio lucrativo, que pues no está mal verlo como un negocio lucrativo. Es que de hecho es un negocio lucrativo. Pero más allá de eso, visto desde la perspectiva del aprovechamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a generar una relación de dependencia con un cliente, ofreciéndole 10, 20 sesiones para un tema que de pronto con un par de sesiones podía haber resuelto. Sí, es que de forma como todo negocio tiene que ser manejado con ética. con ética, exactamente. Sí. No, y fíjate que mencionabas hace un instante el tema de los aportes que ha hecho la PNL al coaching, y esa metáfora maravillosa del coaching como fórmula o como un coche de Fórmula 1, y la PNL como la gasolina de más alto octanaje. Sin embargo, hay profesionales que no comparten ese hecho de que coaching y PNL juntos son pues maravillosos. Hace un tiempo participé con un comentario muy político en una discusión que se dio en redes justamente de ese tema. Y la verdad es que sí, a pesar de que hay, yo comparto el hecho de que las técnicas de programación neurolingüística ayudan al proceso de coaching a hacerlo más rápido y más efectivo. También hay coaches que pues no utilizan más nada, sino que solo coaching y sus preguntas y las herramientas tradicionales de coaching, y obtienen también muy buenos resultados. Entonces es cuestión de preferencias, y creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es qué es lo que le sirve más a la persona con la que estamos trabajando. Exactamente. Bueno, aquí también tiene que ver con un tema de definición, de comprensión de lo que es la PNL, pero eso es otro tema de debate. Vamos a dejarlo para otro episodio. La PNL, si la miras como tecnología, que es lo que en esencia es, no tendría por qué ser para nada intrusiva en lo que es el desarrollo de una sesión de coaching. Al contrario, es como tecnología la puedes incorporar, e incluso como tecnología forma parte de sin tú ni siquiera ser consciente de que así lo sea. Ahora, quienes quieran verla como una disciplina o como una terapia, pues ya ahí están perdiendo lo que es el sentido de lo que es propiamente la PNL, y por eso es que ha sido tan de pronto atacada por algunos y la catalogan incluso como pseudoterapia, etcétera. Pero bueno, otro tema de discusión, podemos dejarlo para otro episodio. Bueno, no sé si te parece que dejemos cada uno de nosotros una definición muy corta de lo que es el coaching, y que cada uno de ustedes nos dejen allí en sus comentarios qué es lo que cada uno de ustedes concibe y entiende como coaching. Entonces, mi definición sencilla, para no entrar en tecnicismos y que pueda quedarse grabada como una referencia. Bueno, el coaching es un proceso mediante el cual nos movemos desde un lugar donde estamos hacia un lugar donde queremos estar. Y entiéndase el lugar, alguna de las áreas de nuestra vida, que vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. A ver, ¿cómo lo definiría yo? Me gusta el concepto de arte, sin embargo lo definiría más como una metodología de preguntas dirigidas a generar transformación y ayudar a la persona a que alcance el resultado deseado por sí mismo, sin decirle directamente qué hacer. Ok, magnífico. Entonces, ¿cuál es tu definición? Haznosla saber allí. Así es, escríbenos. Hasta el próximo episodio entonces. Hasta el próximo. Hasta luego.